En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. El oro negro que financió a los paramilitares proviene de una empresa, pero no cualquier empresa. La empresa que más dinero, más platica le trae aquí al territorio colombiano. Estamos hablando de Ecopetrol, en donde su alianza, su connivencia y también su participación en el conflicto fue clave para la expansión de ambos, de los paramilitares y de esta empresa verde de Ecopetrol. Uno compraba camuflados, otros se armaban con fusiles y compraban equipos de guerra, pero mientras tanto aquellos hombres de cuello blanco y mujeres que también estuvieron involucradas hacían la vista gorda frente al evidente robo para después reportar solo la mitad y así el restante venderlo clandestinamente. Un negocio redondo. Un negocio lindo, como dicen nuestros protagonistas del día de hoy, que daba más plata que traquetear, donde tenía todo el mundo cabida, desde la fiscalía, desde la policía, desde el ejército y por supuesto los paramilitares. Unas válvulas ultrajadas de la gallinita de los huevos de oro de nuestro país. Hablamos de Ecopetrol, que no solo les bastó con saquear estos hidrocarburos para financiar paramilitares, para pagar la nómina con el mayor producto del Estado colombiano, sino que además tuvieron que meter a la cárcel a inocentes para quitarse la responsabilidad del mayor robo de hidrocarburos que ha presenciado este país por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy con un caso especial mirando al departamento de Tolima, mirando a Fresno, mirando a Mariquita y estos espacios donde realmente el oro negro se convirtió en la mejor manera para cooptar todas las instituciones del Estado y por supuesto pagar la nómina de los paramilitares con plata del Estado colombiano. Sean todos bienvenidos a Sin Mordaza, a este espacio donde hablamos de las verdades de diferentes hechos, de diferentes personajes que en algún momento quisieron callar. Y hoy vamos a hablar de Ecopetrol. Mi nombre es Felipe Martínez. El mío es Julián Lamprea y los invitamos en este momento a todos a compartir esta transmisión, a darle like a este video y por supuesto estar muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para hacer este programa un poco más interactivo, que nos dejen también sus comentarios y que nos ayuden a compartirlo, a rotarlo, porque la historia Sin Mordaza del día de hoy, esa historia que quisieron silenciar, que quisieron ocultar para que prevalezca el poder del oro negro en las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, se tiene que conocer por todo el mundo. Así que rótenlo, compártanlo y bienvenidos todos a Sin Mordaza. No siendo más, empecemos con la historia amordazada del día de hoy. Aunque hoy vamos a hablar de los paramilitares, de las autodefensas, de esos hombres que se armaron para acabar con la guerrilla, si queremos entender el mundo del oro negro hay que regresarnos a más o menos 1951, cuando esta empresa verde, Ecopetrol, nace y empieza a decir: necesitamos unir y conectar el país con oleoductos, con ese reguero de tubos que recorren el territorio colombiano para distribuirlo. Y ahí es donde nacen dos importantes descubrimientos: Caño Limón en Arauca en el 83 y Cusiana, Cupiagua en el Casanare, entre el 89 y el 93. Eso obligó a que esta empresa maravillosa, que vuelvo y repito, trae mucha plata al territorio colombiano, empezara a construir, pero construía en partes bastante complejas. Fueron 9.000 kilómetros en donde convergía lo que sería el crudo
pero también campamentos guerrilleros de el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estamos hablando de una época en donde el auge de las guerrillas ya se encontraba y pues la construcción de tanto la idea subversiva como la construcción de estos oleoductos converge. Y ahí es donde nace prácticamente esta historia, ya que los paramilitares en un momento no existían, no se consideraban en esta época, simplemente eran como aquellos ejércitos de los narcotraficantes. Y los narcos pues estaban concentrados en eso, en exportar cocaína. La guerrilla, que en ese momento no lo veía tan claro y no se había metido en el mundo de la coca para financiarse, empezaron a ver los oleoductos con algo de belleza, con algo de amor. Pero en un principio, usted sabe, Julián, que las guerrillas lo que quieren hacer es acabar con los oligarcas, con los grandes empresarios. ¿Y cuál es la mejor forma de joderles a ellos el negocio? Destruyendo los oleoductos, destruyendo ese paso que unía al país. Y ahí fue en donde empezaron a hacer estas cosas. Pero se empezaron a dar cuenta también de que, como toda guerra, se necesita plata. Empezaron también, primero, a destruir y segundo, a robar también ilícitamente lo que sería el petróleo. Estamos hablando los hidrocarburos. Del oro negro, porque realmente, a pesar de que esa controversia que dijo el presidente de la República alrededor de la gasolina y demás, pues esto ya se volvió algo vital, ¿no? O sea, usted necesita gasolina en cualquier rincón de Colombia para una motobomba, para el carrito que lo lleva usted al pueblo, para el tema de una planta que energía. O sea, estamos hablando de un insumo esencial para los trabajos, no solo en Colombia, sino en el mundo. O sea, que queremos hacer la transición y demás, breve, pero en un país que todavía sigue siendo tan rural como lo es Colombia, es muy necesario. Y en las épocas del auge del paramilitarismo y esa confrontación con las guerrillas, pues como lo han dicho los mismos protagonistas, hablamos de Pablo Hernán Sierra, del mismo Pedro Pum Pum, daba más plata que traquetear, era algo con el que, yo no sé, usted era un policía de la estación, yo le podía decir, pues venga, yo le doy un barril de gasolina y usted quédese calladito, pues huevón, eso representa mucha plata. O sea, si ahorita nomás, ¿cuánto está el galón de gasolina? Como en casi 15.000 pesos. No, ya rozando los 16. Casi 15.400, algo así, ¿no? Pues esto está barato, si usted lo dice 15.400 está barato. Por allá cerca de la 13, la Yuelos, más o menos donde yo vivo, 16 lucas. Redondea. Bueno, o sea, estamos hablando que ya es plática, loco. Lo que pasa es que uno realmente no lo valora, pero es una cosa que todo el mundo necesita sí o sí. Hasta incluso hay personas que cocinan con algunas estufas de gasolina. Sí, porque también el gas es otra vaina. Pero entonces, estamos hablando de que es algo muy importante y que las guerrillas empezaron a ver simplemente como, bueno, le puedo joder la vida al de cuello blanco rompiéndole el oleoducto. Pero también hay una oportunidad de negocio. Pero también yo puedo mover a mis grupos guerrilleros, ¿cómo? Robando hidrocarburos, que entonces después los vendo clandestinamente a otras personas, perfecto, bienvenido sea, pero eso también me sirve para coger a mi motico, para coger a mis carros, para mantener a mis campamentos, precisamente para cocinar en medio de la selva con estas estufas de gasolina y para pagar la nómina. Y evidentemente para pagar nómina, pero en un principio lo que lo vieron fue como del anarquismo. Aquí vamos a romper todo, aquí... Pero se habla de las guerrillas, ¿no? De las guerrillas, porque en un principio, como toda la historia, hay cosas que se repiten. Primero, como farsa, primero como tragedia y después como farsa. Y en el caso de los guerrilleros más o menos se vio así, que después se terminó perfeccionando con los paramilitares, porque pues las guerrillas no querían a los oligarcas, los paramilitares prácticamente eran los oligarcas vestidos de camuflado en las zonas de guerra. Y aquí estamos englobando una parte de lo que se denomina la paraeconomía, ¿no? Exactamente. Algo que hace mucha falta investigar en Colombia, porque aquí nos quedamos con los actores armados, con las víctimas, con las cifras y demás, pero no se habla de esas empresas, de esos productos que hicieron pues parte de toda la estructura paramilitar. Por ejemplo, hace poco vimos una sentencia Chiquita Brands por el tema de haber financiado paramilitares en todo este tema de donde tenían sus labores comerciales, que supuestamente eran labores de protección, pero que terminaron en masacres y demás, dándoles armas para, no solo, dándoles dinero no solo para comprar armas, sino para traficar también a través de sus cajas y demás
otros productos, porque no solo hablamos del oro negro, sino también del polvo blanco, ¿no? Exactamente, de esas dos gestiones, porque igual, hoy vamos a hacer un análisis profundo de cómo comienza el robo de hidrocarburos y después vamos a hacer un análisis todavía un poco más profundo de los falsos positivos y intentando contar cómo hoy día está, porque esa ideología que contamos en un principio de las guerrillas en los 90s, tristemente hoy se disuelve, no existe, todos somos narcoparamilitares, narcoguerrilleros y todos roban hidrocarburos con las mismas ideas de financiar a sus grupos guerrilleros, paramilitares o de Bacrim. Pero Ahora, eso ya es más imagínense, adelante. qué mamera uno hacerle todo el proceso a la cocaína y demás, distribución, tener que negociar con un montón de policías y demás, cuando usted solo netamente tenía que saber dónde estaba el tubo, ponía la válvula, le metía el otro tubo para sacarlo y llene una Hilux, llene una camioneta de Platón con resto de barriles y hágase un negocio lindo, lindo. Listo, entonces ahora vámonos para lo que sería Barrancabermeja, que es uno de los lugares donde el ELN, sus milicias y también las FARC empezaban a controlar diferentes válvulas, porque es que aquí se habla de algo que se llama la cultura del enchimbre, que es básicamente gente que veía en los diferentes barrios de Barrancabermeja, porque Barrancabermeja es un pozo petrolero, ni el hijo de madre. Puerto petrolero. Puerto petrolero, mucho mejor. El más grande del país. El más, imagínese esa vaina. Entonces, aquí estaban las milicias del ELN y de las FARC y empezaron a controlar las las válvulas. Entonces ellos, en un principio, vuelvo y repito, empezaron a ver que la guerra era cara y que ellos necesitaban entonces manejar este tipo de cosas. Y la población también empezó a ver un negocio en este aspecto. ¿Cuál era el argumento que había por parte de la población? Pues está los sindicalistas de la USO, que en los 20s y 30s empezaron a reclamar y decir, marica, usted está explotando mi tierra, usted lo bien está cogiendo y desangra mi tierra con esos pozos petroleros. Pues, parce, ¿el petróleo de quién es? ¿De usted, la empresa gringa que viene a sacarlo, o de mi pueblo, de mi tierra, de mis ancestros? Entonces ellos empezaron a pelear para decir, el petróleo es de todos. Y aunque la guerra que ellos tenían con los grandes latifundistas y terratenientes de estas zonas y grandes empresarios, se terminó tergiversando porque las guerrillas empezaron a meterse ahí con esa idea, con los sindicalistas, como decir, claro, usted tiene razón, el petróleo debe ser para todos. Pero tristemente después el armado terminó camuflando esa idea para pasarla a la subversión y terminó entonces asesinando personas y cogiendo a los sindicalistas que peleaban por el petróleo que eran de ellos para después cobrarles coimas, para cobrarles valvulitas. Que usted quiere tener el enchimbre por allá en la comuna 7, en el barrio 16 de marzo o en el corregimiento del centro, hágale, pero págueme. Y entonces ahí lo que en un principio fue una bonita idea de que el petróleo era para todos, se terminó pasando a, ahora yo robo petróleo para financiar mi guerrilla y ahora yo le cobro a usted vacunas para que primero usted coma y segundo yo siga manteniendo mi frente. Y eso pasó en Barrancabermeja en un principio. Pero después, más o menos entre el 98 y 2000, en la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, empezaron a decir, no, marica, estas guerrillas primero se nos están metiendo al barrio, toca sacarlas. Y segundo, ¿qué negocio es bueno? El oro negro, el petróleo. ¿Por qué? Porque acá también tenemos que hablar de otra cosa que ya hemos comentado en otro episodio aquí en Sin Mordaza, y es el parqueadero Padilla. El corazón financiero de las autodefensas se encontraba en Antioquia, en el 97. Llegó el CTI y la Fiscalía, prácticamente reveló un montonón de empresas, un montonón de cassettes, 30.000 cassettes, un montonón de información que decía, así es como se financian los paras, así es como están creciendo los paras, y como les descubren el banco paramilitar, la gente y los diferentes bloques tienen que decir, ¿con qué nos financiamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar platica? Con la coca breve, allá está entonces el bloque central Bolívar, allá está el bloque Cacique Nutibara, allá está el frente Cacique Pipintá, hay un montonón, pero algunos no querían, no lo veían rentable utilizar el narcotráfico, que fueron al petróleo. Y lo que decíamos, logísticamente era muy mamón, weón. O sea, realmente el tema de traquetear tiene unos riesgos. No, y la extradición. O sea, el primero, Estados Unidos, como usted bien lo dice. Segundo, las autoridades nacionales, que si bien estaban cooptadas, pero igual, pues obviamente habían algunas pesquisas y usted tenía que sobornar y demás.
Y pues dijeron, marica, el petróleo, o sea, ¿cuánto vale la gasolina? Todo el mundo compra gasolina, que sí ponerle ese tubo, weón, sacar ese tubo madre. Solo es que los de Ecopetrol, que obviamente también estaban con ellos, los jefes, no estamos hablando de los operadores, porque aquí también vamos a hablar de un caso, de un falso positivo judicial, Exacto. de cómo metieron a unos trabajadores de Ecopetrol a la cárcel para que ellos asumieran la culpa de ese robo masivo de hidrocarburos en el país, porque todo esto era netamente para financiar la guerra, y meterle un tubo a meterle una válvula a un tubo, mientras que otros hacían guardia, y ya sabiendo por dónde pasaba el tubo, pues era más barato, era más eficaz y tenía más mercado que las mismas drogas, que el mismo secuestro, que la misma extorsión, que la misma vacuna, porque realmente pues era simplemente vender un servicio, por decirlo así, o un producto que todo el mundo sí o sí necesitaba. Exactamente. Y con esa misma sobornar a policías, a fiscal y demás. O sea, es que imagínese que, o sea, por ejemplo, usted no tiene plata, pero tiene un pocotón de gasolina. Que yo le digo a usted, uy, Felipe, viejo, la verdad, esa noticia que usted va a sacar me afecta mucho mis intereses. Usted tiene moto, ¿no? ¿Qué tal si yo le doy todos los meses su gasolinita? Marica, usted ¿En su renta? pero ¿cómo se llama? En su presupuesto, la gasolina tiene un puesto importante. Digamos, aunque bueno, mensualmente- usted ahorita está modo runner, no, bueno, runner no. Modo cicla, modo cicla, ¿no? Pero digamos, mensualmente, si uno en moto con un trayecto corto, lo que serían 10 kilómetros ida, 10 kilómetros vuelta, o sea, total 20, yo más o menos me estaba gastando mensualmente unas 150 lucas. Y eso que Pero, eso- y eso no es- que es barato, porque mi y eso moto que es de nuestras motos poquito son de cilindraje pequeño. Ahora imagínese que sea un carro con alto cilindraje, un carro que consuma mucha más plata. O que pues, haga claro, muchos recorridos. se les puede ir 300, 400 lucas al mes, o 500, medio millón de pesos, 1 millón de pesos. Entonces uno dice, claro, si me voy a ahorrar eso y tras del hecho me van a meter gasolina barata, primero suministro lo mío y después le vendo a los demás. Igual, baratico, entonces hago un negocio, como usted dice, y como dicen los paramilitares, porque nosotros no lo inventamos, es un negocio lindo, lindo. Pero entonces pasemos a las guerrillas, porque aquí es donde llega la transformación. La guerrilla no quiere al poderoso, no quiere al oligarca, no quiere al que tiene plata, lo detesta, lo aborrece. ¿Por qué? Pues porque primero acaban con el territorio, se empiezan a meter, está esa lucha subversiva, la lucha anticapitalista, etc, etc, etc. ¿Qué eran los paramilitares? Prácticamente lo contrario a las guerrillas. Eran los oligarcas vestidos con uniforme, armados y con otras ideas de acabar precisamente a quienes les dañaban el negocio, a estos guerrilleros, a los subversivos, a los rojos, a los de izquierda, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, pasamos a lo que sería el tema de la paraeconomía. Llega el parqueadero Padilla, se acaba ese miércolero, toca buscar platica, algunos quieren el narcotráfico, ven complicado exportar coca y entonces dicen lo nacional es lo más rico, lo más chimba. ¿Qué tenemos? El oro negro, el petróleo. Entonces, en un principio, como las guerrillas le hacían daño a los empresarios con el robo de hidrocarburos y también rompiendo los oleoductos, los paramilitares dijeron, no, seamos más abejas. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo quiero decir yo, porque sé que no me van a creer, pero lo dijo uno de los máximos comandantes paramilitares de las autodefensas, Salvatore Mancuso. Esto fue lo que él comentó. Del pago que hacía Ecopetrol a las autodefensas a través del hurto, del robo de combustible. Ese hurto de combustible se hacía en esa zona acompañado de el DAS y esa participación del DAS era porcentual. A Mauri, que era el comandante, en ese momento le entregaba una participación de los recursos que se entregaban que le entregaban a la autodefensa producto de esta venta al DAS. Eso fue más o menos en febrero del año 2002. Ahí hay una fecha muy importante. 2002, ya vamos para allá, porque eso sería gobierno Álvaro Uribe Vélez, que es básicamente como titulamos, el oro negro, los paramilitares, Uribe y Ecopetrol. Pero retrocedamos, porque seguimos en el parqueadero Padilla, están buscando plata, necesitan. ¿Y qué sucedía en Antioquia en el 97? En el 96 prácticamente se crea el bloque metro. ¿En dónde? En la hacienda Guacharacas. ¿Quiénes son los familiares que crean esa vaina? La historia ya lo conoce. Los hermanos Santiago Uribe Vélez, los Gallón Henao y los Villegas Uribe. Ellos se parchan en una casita típica antioqueña. Humilde con un casi 2000 kilómetros de hectáreas. Algo chiquitico. Una o sea, casita humilde que tras derecho toca decir la hacienda.
Imagínese. Sí, o sea, Entonces, estamos hablando de que nos movemos entre Guacharacas, entre la Carolina y ¿cómo es que se llama la otra? Hay una tercera que también es... Pucha, ¿yo cuánto haría por tener ese rancho, pa? el rancho aparte, dirían por ahí. Pero entonces, estamos con el tema de la financiación. Y aquí aparece un personaje muy importante en la historia paramilitar. Importante más no para vanagloriarlo, sino porque partió en dos lo que sería la historia paramilitar. Y es el señor doble cero, Carlos Mauricio García Fernández. Un exmilitar pleno, duro. Ese de doble los- cero me suena, loco, me suena. Es de un tal bloque... El bloque metro. Bloque Metro. Sí. Es el primer comandante que ponen en el bloque metro. Ponen una persona que conoce las armas, que sabe uniformarse, que sabe meterse y que además de eso conoce cómo armar a la gente. Pero ¿qué es lo que tiene en la mente él? Decir, puta, aquí no vamos a meternos con el narcotráfico. Aquí no. Los guerrilleros también están metidos con el narcotráfico. No, los paras no. Los paras tenemos Presuntamente, ¿no? una idea diferente. Pues O esa sea, hay es la versiones hipótesis. encontradas sobre doble cero y ese pensamiento, ¿no? Sí, pero igual es algo que mantuvo, presuntamente. Presuntamente. Y entonces, aquí lo que ellos identifican para forma de financiarse después de lo que sería el parqueadero Padilla, el corazón de los paramilitares, que usted puede encontrar otro informe aquí en Sin Mordaza que ampliamos sobre eso y de alias Lucas. Y la Uno- entrevista con Gregorio Oviedo, el principal investigador del CTI, que hace unos meses falleció y que tuvo una entrevista de 2 horas con nosotros aquí en el Tercer Canal, también para revisar todos esos detalles de cómo fue la persecución después de encontrar el corazón financiero de las AUC. Exactamente. Entonces ellos empiezan a ver que el polvo blanco no les sirve, que no lo quieren, que también estos grandes hacendados y diferentes familias que en ese momento tendrían en la cabeza de la gobernación a Álvaro Uribe les dicen como que no nos metamos tanto con ese visaje. Ya, por ejemplo, en el Sí, es 86 muy- ya es le muy habían dado... caliente. Sí, es muy caliente, es muy caliente. ¿Qué tenemos aquí atrás en la hacienda Guacharacas? Tenemos ganadito, tenemos pasto, marica, ¿y ese tubo que pasa qué es? ¡Ah! Ahí pasa hidrocarburos. ¡Claro! ¿Qué es lo que tenemos entonces ahí? Una mina de oro atrasito de lo que sería la hacienda Guacharacas. Y aquí es donde entonces se habla del polioducto Sebastopol-Medellín, que ese también viene desde Barranca Bermeja y conecta con esta parte del noroccidente antioqueño para después conectar a todo el país. Bueno, lo que en un principio estábamos hablando de la construcción de esta gran infraestructura para llevar combustible a todas partes. Entonces, aquí empiezan a ver con buenos ojos que tienen este lugar. ¿Qué es la cuestión? Cuando usted está hablando de Antioquia, usted está hablando de un territorio corrugado. ¿Cómo así? Está así, comprimido. Tiene muchas montañas, tiene bastante selva. O sea, es complicado de cierta forma robar hidrocarburos si usted no tiene una zona plana, si usted no tiene una zona como medio pavimentada, porque entonces empieza a joder el carro, que estas pipetas empiezan entonces a ser más pesadas, se vuelve más tortuoso. ¿Y usted qué necesita? Necesita lugares vulnerables para que un vehículo grande entre y salga con facilidad, para que eso sea rapidito, para que eso sea de afán. Y entonces aquí llega otra idea de lo que serían los paramilitares, que se parte en dos. Primero, tenemos la teoría que tiene que ver con los proyectos extractivistas, con la minería, y la otra idea que tiene que ver con este robo de hidrocarburos. Porque estos paramilitares que tenían la idea de apoyar a los grandes hacendados, a su élite política, a sus amigos, a sus familiares que lo crearon, dicen, pues marica, toca despojar tierras. Como un hijo de puta, toca coger y sacar a la gente, dinamitar las casas, empezaros a literalmente que tengan miedo de estar aquí en Antioquia. Y hay un caso muy importante que es la finca del señor Contreras en el municipio de Maceo. Jesús Gómez Giraldo, alias el panadero, comandante de esa zona del bloque metro, dijo que por ahí pasaba el polioducto y también la entrada de la casa estaba pavimentada. O sea, era ideal para que grandes carros, grandes operativos se hicieran en esa zona y empezaran a robar y a robar y a robar y a robar y a robar. Y además de eso, como era una finquita también medio escondidita, bien pavimentada, pues les servía a ellos también para utilizar como base de operaciones. Y claro, como estación de servicio, por decirlo así, imagínense, o sea, los propios paramilitares ya tenían sus gasolineras con precios supremamente bajos. ¿Por qué? Pues porque se lo robaban. Así de sencillo, así de fácil. Y aquí aparece una de las personas más importantes de lo que sería el bloque metro sobre el tema del robo de hidrocarburos. Alguien a quien nosotros en la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, en Boyacá, fuimos y entrevistamos. Pero creo que no solo es importante en el tema de los hidrocarburos, es muy importante en la historia del paramilitarismo y es muy importante en el juicio de la historia
o el juicio más importante recientemente en Colombia, ¿no? El tema de que él dice quiénes son los familiares, quiénes son las personas que crea el bloque Metro. El señor Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, del Frente Cacique Pipintá, que tiene que ver con el bloque Metro. Entonces el man llega y dice, listo, acá tenemos un negocio ni el hijo de madre. Primero, supuestamente, él llega por la ideología antisubversiva que tenían los paramilitares del bloque Metro. Él ve eso como una oportunidad también como para defenderse, porque es cierto, o sea, la guerrilla también asesinó indiscriminadamente a personas que no debían, secuestró a personas que no debían y después estas se terminaron armando y todo se terminó después tergiversando en una guerra de poderes, el poder guerrillero, el poder paramilitar / político. Entonces, Pablo Hernán empieza a ver esto como un negocio y empieza a ver lo que tenía la Hacienda Guacharacas como una de las grandes oportunidades para financiar el bloque después de que se haya descubierto el parqueadero Padilla. Entonces, el señor Sierra se encargó de establecer redes comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Conexiones. Venga, papi, yo acá tengo un negocio en el hijo de madre. Oro negro. ¿Qué es eso? Petróleo, papi, gasolina, diésel. ¿Qué quiere? Se lo vendo a tanto. Breve, hágale, yo se lo compro. Y ahí empezó. Y entonces también tenía que contactar a dueños de estaciones de servicio para exactamente lo mismo, porque usted de nada le sirve robar y no vender. Eso ya sería acumular. Y pues en el mundo criminal nadie quiere acumular cosas, todo el mundo tiene sus negocios, todo el mundo acumula pinturas para después venderlas, acumula oro pues para venderla. El petróleo, eso tiene que ser rapidito, el diésel, la gasolina, tiene que venderlo de afán. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra frente a este tema del robo de hidrocarburos que se estaba gestando en Antioquia. Hacía sus contactos y después vendía a mucho menor precio. Entonces, ¿qué es lo que habla el señor Pablo Hernán Sierra sobre este negocio? Que era mucho mejor que traquetear. Y aquí está parte de la entrevista que nosotros fuimos a hacer con Julián Martínez y Julián Lamprea y su servidor Felipe Martínez en la cárcel de Cómbita, la cárcel de máxima seguridad. Escuchen qué fue lo que narró el entonces líder del cartel de la gasolina del bloque Metro en la hacienda más famosa que tiene Colombia, que presuntamente es cuna de los paramilitares, la Hacienda Guacharacas. Pinta fueron la extracción de combustible de Ecopetrol. ¿Por qué? Resulta que yo fui el fundador del cartel de la gasolina, llamémoslo así, en el bloque Metro. Entonces, un comandante que fue el que inició en Caldas, ese comandante va donde J y le dice que ese grupo pues apenas está iniciando, que necesita finanzas, que allá pasa el tubo de Ecopetrol, que cómo hace, que necesita una persona para que le ayude. Entonces me llegan a mí y me envían con ese comandante y llego yo a Caldas y ubico pues el tubo, ubico todo y monté unas válvulas. En su momento Ecopetrol casi quedaba más platazo que traquetear. Yo tuve 3 bombas de combustible y entonces yo sacaba, digamos, en una noche 40, 50 mil galones. ¿Y los de Ecopetrol sabían que ustedes hacían eso? ¿Permitían eso, por ejemplo? ¿O les ponían... Hombre, con los recorredores, porque eso lo cuida un recorredor. Y ahí hay un coronel del ejército que es el que está adscrito, que está en permanente vigilancia pues, de eso. ¿Qué ocurre? Resulta que si uno saca combustible, digamos, en el intermedio de Medellín y Pintada, entonces es en la planta de Medellín donde muestra la baja cuántos galones se perdieron. Entonces, por decir, en una noche nosotros nos extraíamos 50 mil galones. ¿Qué hacía la planta de Medellín? Reportaba 100 mil. Para ellos allá sacaban de manera legal 50 mil y los vendían ahora mismo en Medellín. Entonces, a ellos mismos les convenía que nosotros extrajéramos combustible. Como digo yo, y se lo dije al comisionado de paz. Le dije, yo pagué nómina y compré fusiles con plata del Estado, con plata de Ecopetrol. Y el Estado somos nosotros. Ahí estamos hablando de Antioquia, 97. ¿Quién había dejado el cargo de gobernador? Álvaro Uribe Vélez. Y ahora ya casi vamos a llegar a la época en donde él se pone la cinta de capitán. Dice, aquí yo voy a comandar y manejar este miércolero que me han dejado Pastrana, Gaviria, Samper y esos demás expresidentes. Y es donde ya entramos a lo que sería nuestra mordaza, el falso positivo judicial para diferentes funcionarios de Ecopetrol, en donde se habla literalmente del negocio lindo, pero ya en otro departamento, en el departamento del Tolima. Porque es que esto no solo pasó en Barrancabermeja, no solo pasó en Antioquia, se pasó en todo el territorio colombiano, porque es que es muy fácil coger un oleoducto, meterle una válvula y, como dice el libro, no dejar orinar al flaco. ¿Cuál libro es ese? Papi, búsquelo.
Habla sobre el robo de hidrocarburos, se llama así. Y Alfredo lo dice mucho. De un colega que se me escapa el nombre de él. Dejen orinar al flaco. Está re bueno eso, weón. Pero bueno, ustedes ahí escucharon, era un negocio mejor que traquetear. Yo pagué con plata del Estado la nómina de las Autodefensas Unidas de Colombia. No lo dice Felipe Martínez, no lo dice Julián Lampreda, lo dice el señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o alias Pipintá, comandante del bloque Frente, cacique Pipintá, que tenía toda su territorio que abarcaba era Risaralda Caldas. y Caldas. Y parte de Antioquia porque él llegó a ser líder del cartel y después lo mandaron fuera. ¿Por qué? Porque era un negocio lindo, papi. Tocaba exportar, diversificar y atomizar esta miércoles. Oye, y si usted es bueno en algo, papi, usted lo empiezan a llamar de todos lados, loco. O sea, si usted es... ¿cómo es? Luis Fernando Díaz Marulanda, así el Liverpool le diga que no, papi, usted lo llama al Barcelona, usted lo llama al Bayern, usted lo llama al que sea, porque saben que usted es bueno, papá, porque usted sabe que responde. Y si no, vean lo que está haciendo este señor en el Bayern Múnich. Pues el Luis Fernando Díaz Marulanda del Bayern Múnich era el Pablo Hernán Sierra del, ¿cómo era? El cartel de la gasolina. Sí, señor. Era el 10, era el que sabía cómo se hacía la vuelta, era el que sabía dónde poner la válvula, dónde pasaba el ducto, dónde eran las bajas de presión, en qué hora se podía hacer este robo de hidrocarburos y por supuesto cómo se podía transar con eso. Y ahora nos vamos netamente a lo que es... Uy, vea, en este momento un saludo al señor Marcelino Buitrago que me está llamando. Señor Marcelino, ya lo contacto, estoy ahorita en vivo, pero nos está hablando uno de los testigos, de los protagonistas en esta historia que estamos hablando el día de hoy, así que nos está viendo, así que un saludo al señor Marcelino, ya en unos instantes le responderé su llamada. ¿Por qué? Porque nos vamos al departamento del Tolima, donde se hizo el negocio lindo, lindo, lindo. Estamos hablando de un periodo entre el 2002 y el 2009, donde el auge del hurto de hidrocarburos en el norte del Tolima, estamos hablando de Mariquita, de Gervé, Guayabal y Fresno, se intensificó significativamente a partir de una fecha trascendental que usted ya nos ha nombrado. El 7 de agosto de 2022. ¿A qué le suena esa fecha, viejo Pepe? A unos bombazos en la casa de Nariño. ¿Bombazos? Que anunciaban la llegada de ¿quién? De Alvarito. Álvaro Uribe Vélez se posesionaba por primera vez como presidente de este hermoso platanal de la República de Colombia, coincidiendo con la toma de posesión, pues también de varios de estos personajes paramilitares en el Tolima. Esta actividad ilícita se convierte en la principal fuente de financiación para el paramilitarismo en la región. Y hablando del señor Gabriel Ospino, veamos qué es lo que nos dice este ex trabajador de Ecopetrol sobre el 7 de agosto de 2022 y el robo de hidrocarburos en el departamento del Tolima. Secuestrado, estuve metido en un hueco y escuché los convenios que los administradores hacían con los desmovilizados, con este señor Lucas. Yo estuve ahí y él dijo, todos a nosotros aquí todo el mundo nos colabora, la policía, el DAS, todos los estamentos, y Ecopetrol no es la excepción. Usted es un sapo, usted lo único que es un hombre, a usted no le importa, no le estamos robando, usted no le estamos robando a su familia. Ecopetrol no es suya, esto viene hablado desde arriba, desde la Junta Directiva. Y yo sé que en esa época, cuando el doctor Uribe Vélez ganó, sacó del Senado a alguien y lo metió en la Junta Directiva de Ecopetrol, y de ahí para abajo vienen todos estos convenios y arreglos. Porque se observa que desde el año 2002, agosto, octubre, se incrementaron en casi un 300% los usos de combustible porque se financiaron, porque se engrandecieron, porque cogieron ventaja. Ustedes están escuchando un testimonio que dio Gabriel Ospino, ex trabajador de Ecopetrol, ante los juzgados de justicia y paz, porque lamentablemente este señor junto a otros compañeros estuvieron en la cárcel por un delito que no cometieron y que incluso ellos denunciaron. Pero ya más adelante vamos a ir con esto, porque vamos a situar también quiénes eran los integrantes o los personajes de las Autodefensas Unidas de Colombia que estaban haciendo este trabajo en el departamento del Tolima. Como bien lo decía Felipe, cuando él nos dio esta introducción de la paraeconomía, cuando escuchamos a Salvatore Mancuso hablar de eso, y estamos hablando solo de Ecopetrol, ¿no? Nos falta Postobón, Bavaria. nos falta Bavaria, nos faltan otros
Las bananeras. Las bananeras. Nos faltan otros personajes de la paraeconomía que siguen ahí con su nadadito de perro y que todo el mundo nos vende aquí como los grandes empresarios de Colombia a costa de un desangramiento tenaz que se ha hecho y desplazamiento en nuestro país. Pero él hablaba del bloque metro, él hablaba del cacique Pipintá. ¿Qué otro nos nombró usted? El cacique Nutibara. Bueno, sí, esos fueron como los principales que usted nos habló en esta historia. El bloque central Bolívar. El bloque central Bolívar. Y aquí estamos en el departamento del Tolima. Estamos hablando de la estructura del Frente Omar Izaza o Ramón Izaza del Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo jefe financiero, porque es que aquí repito, aquí el que más tiene información, el que más sabe todas las cuestiones que suceden al interior de estos grupos son los jefes financieros. Estamos hablando de alias Lucas, estamos hablando en este momento de Pedro Pablo Hernández, alias Pedro Pum Pum, porque sabe quiénes son los que dan y quiénes son los que se reciben y a quiénes son los que se le dan. Como el contador. Sí, es el contador, o sea, pero es que realmente El que es el le que salva a uno. sabe todo. O sea, por ejemplo, si usted es el presidente, usted puede que solo sepa a quién se le da, pero este man sabe de quién recibimos, a quién se le da, o sea, todos los movimientos, weón. ¿Cuánto falta? Cuánto falta, ¿Cuánto hay que pedir? en qué se usó esa plata, Exacto. cómo se pagó, si fue en tantos billetes, si fue en monedas, o sea, este man sabe absolutamente todo. Y nosotros lo entrevistamos en la cárcel, si no estoy mal. ¿Picaleña? ¿De Tolima? Picaleña de Ibagué, sí Eso, señor. Ibagué. A las afueras de Ibagué, el tercer canal este año, ¿sí fue este año? ¿O fue el año pasado? Más o menos finales del año pasado. Creo que fue finales del año pasado que nos desplazamos hacia la ciudad de Ibagué también para hablar con este personaje, el señor Pedro Pablo Hernández, alias Pedro Pum Pum, jefe de finanzas del Frente Omar Izaza, quien pues en esa zona describió el hurto como un negocio lindo, donde fue clave, ya que el paramilitarismo creció gracias a este robo de hidrocarburos al menos entre un 70 y un 80%, o sea, fue determinador el robo de hidrocarburos para la expansión paramilitar, al menos en el departamento del Tolima. No, y tenga en cuenta algo, todo gran paramilitar que ha estado en Justicia y Paz ha mencionado, yo puse platica para la campaña de Uribe, yo puse gente para la campaña de Uribe, con conocimiento o sin conocimiento del expresidente se puso esa cuestión. ¿Y usted cómo es la mejor forma de retribuirle a las personas lo que invirtieron? Pues está un contratico, pero pues darle un contratico un para como que se ve mal, eso como que no está bien. Pero igual se hace. Sí, obvio, pero como que no, o sea, es muy fácil de rastrear. Es muy facilito. Está el tema de la contratación pública, está el tema también de brindarles cierta protección, por ejemplo, como que usted habló de Alfredo Serrano el día de hoy, de las empresas de seguridad, como más o menos legalizarlas, lo que sería entonces las mal llamadas convivir. Digo mal llamadas porque eran grupos y ejércitos de narcotraficantes y grupos paramilitares, o el brazo armado de los paramilitares. Pero creados por el gobierno de César Gaviria, auspiciados por el gobierno del señor Samper y que se expandieron mucho durante la gobernación de Antioquia del señor Álvaro Uribe Vélez y que tuvieron ya un carácter muy político llegando al Congreso de la República en el mandato de Álvaro Uribe Vélez. a lo que quiero llegar con esto es que en el 2002, cuando llega el expresidente Uribe, y en testimonios de lo que dijo Gabriel Ospino, algo pasó en Ecopetrol, algo sucedió. Y en Pero, un 2, y en ¿cómo un 200%. así que algo pasó? Luego, ¿qué incidencia tiene el presidente de la República en Ecopetrol? Pues también como que pone a las personas o a cierta gente con contactos o también directamente, ¿quién puede estar en la junta directiva? Ay, el presidente de la República pone a la junta directiva de Ecopetrol. De cierta manera, sí, Ay, señor. yo no sabía. No, de cierta manera no, las pone. O sea, hoy estamos hablando que el gerente de campaña de Gustavo Petro Es Ricardo es Roa. hoy el presidente de Ecopetrol, ¿no? Exactamente. O sí, sea, señor. hoy también, bueno, es que hace poco hubo una controversia frente a otra persona, una mujer, si me puede ayudar con ese dato, que entró a la junta de Ecopetrol y que también, no sé si fue Irene Vélez o quién, que estaba en todo este tema también de, pues, los negocios que está ahorita haciendo Ecopetrol. Pero eso que usted dice me da puertas al siguiente punto que vamos a tocar, dejando en claro que esta expansión del 70 al 80% del paramilitarismo también era usado el dinero que se robaba de los hidrocarburos en armamento, logística y pues cuentas personales gracias a la plata recaudada del robo de hidrocarburos. Y ahora vamos con la mecánica del hurto y la complicidad empresarial. Tiene ahí El dato de la señora ya está, ya se lo comento. Listo. Ángela María Robledo. Ángela María Robledo, si no era Irene Vélez, sino Ángela María Robledo. ¿Quién fue
Presidente de la Junta Directiva, psicólogo y magíster en Ciencias Políticas. Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en el 2018. Exactamente, sí, señor. Bueno, vamos con la mecánica y la complicidad empresarial. ¿Cómo así que la complicidad empresarial? Sí, o sea, los señores de Ecopetrol de la época, los presidentes de Ecopetrol de la época que hace poco mandaron una carta rechazando estos señalamientos que hizo Gustavo Petro, rechazando estas denuncias que se han hecho a través de informes periodísticos que se rasgan las vestiduras a decir que Ecopetrol nunca se prestó para eso. Pues sí, señores, según los testimonios que hemos recaudado aquí en el Tercer Canal, ustedes fueron partícipes en esto. ¿Por qué? Porque le avisaban a estos paramilitares en qué plantas robar, en qué momentos robar y, por supuesto, hacían caso omiso a las denuncias que hacían los trabajadores de Ecopetrol. Incluso los llevaron a la cárcel a estos personajes que solo hicieron su trabajo, denunciar lo que estaba pasando al interior de las plantas de abastecimiento de la mayor empresa que tiene Colombia hoy por hoy, llamada Ecopetrol. No, oiga, y qué cagada que usted quiera denunciar y hacer su trabajo y después se le termine volteando la torta a uno. Por eso es que también aquí, aunque ya es muy coloquial la frase, malo hablar. Malo hablar. Ah, que usted entonces conoce una válvula y le van a dar platica. Papi, malo H, lo pueden matar. Y nosotros no lo decimos, volvemos y repetimos. Ya más adelante van a escuchar más testimonios de esto. Pero, su merced, también, digamos, si se está hablando de complicidad de empresarios, ¿qué nombres hay, por ejemplo? Uy, espéreme, ya le doy los nombres, pero empecemos a detallar un poco más la mecánica. Listo, ¿Listo? de una. Pero sí, tengo el compromiso de darle los nombres, papá. Todo bien, que se los tengo. Porque también nos los dieron estos mismos personajes. Entonces, estamos hablando de que el robo no se realizaba dentro de las estaciones de bombeo de Ecopetrol, sino fuera de la planta, a través de válvulas ilícitas instaladas en oleoductos, poliductos, como usted el que decía de Sebastopol y Cartago. Bueno, no, usted nombró otro de Antioquia, ¿no? No, Sebastopol. Sebastopol era así. Sebastopol, Medellín. Ah, bueno, Sebastopol, Medellín, y yo hablo de Sebastopol, Cartago. En camino entre la estación de Mariquita y la de Fresno, donde la tubería pasaba cerca de la carretera. ¿Cómo era la vuelta? O sea, esto no era netamente en la bomba de gasolina y tampoco era en la estación de bombeo. O sea, la bomba de gasolina es donde usted va y saca donde usted tanquea. Donde ya está lo que está. Donde está el señor y le dice, ¿con cuántos llenábamos, jefe? Y uno le dice, lleno total, hoy estoy platudo, hágale que todo bien. Y el mantín. O 5 luquitas que aquí nomás. O 5 luquitas. O, por ejemplo, esos manes en internet que le ponen disque a 2 lucas. Y que uno dice, a lo bien, loco, a lo bien. Pero bueno, ganas de chimbear, dicen por ahí. Están las estaciones de bombeo. ¿Qué son las estaciones de bombeo? Es netamente esas estaciones o plantas donde se le envía el hidrocarburo a esas bombas de gasolina. O sea, donde se propulsa. Así, Entonces, va estamos para allá. diciendo, aquí donde está este cartel hermoso es la bomba de gasolina. Sí. Donde usted va y tanquea, donde usted y yo vamos y tanqueamos. Y aquí, donde dice Indiamenta, perdón, así, o Perramenta, si quieren Perramenta, ya que estamos hablando de el robo de hidrocarburos, está la estación de bombeo. ¿Qué es lo que está entre esto y esto? El oleoducto. El tubo. El tubito, papi, el tubito, está aquí, dándole. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le decían, papi, en este sitio, usted va y pone su válvula y empieza a sacar el hidrocarburo. Todo esto era con complicidad de los funcionarios de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque es que usted tenía que avisarle también cuáles eran las bombas y las estaciones de bombeo donde usted mejor podía hacer estos actos ilícitos, que eran los de Mariquita y Fresno, o sea, los que estaban entre Mariquita y Fresno, todo esto hablando del departamento del Tolima. Y ahí es donde empezamos a hablar de los personajes. El señor Marcelino Buitrago y el señor Gabriel Ospino, trabajadores de Ecopetrol, miembros sindicales de la USO en su momento y que desafortunadamente son las víctimas de este complot judicial, detallaron que el señor Raúl Argüello, jefe de la estación de Mariquita, les proporcionó información clave al señor Pedro Pumpún y le dio un avantel, o sea, estamos hablando de un radio, para que les dijeran cuándo podían hacer este saqueo de hidrocarburos. ¿Y cómo le decía? Le decía, mi primita va a salir y me la traen a tal hora, para indicarles el tiempo de bombeo de gasolina. O vaya a sacar a la mona. Va a sacar a la mona, pero todo era como la primita. Si usted escuchaba una primita, papi, ahí era, listo, usted puede hacer el robo en ese momento.
Otro señor, el señor Humberto Sanabria, el jefe de la estación de Fresno. Fue uno de los primeros en colaborar, incluso vendiendo el marcador de gasolina que usaba Ecopetrol para las paramilitares en las canequitas. ¿Cómo así que el contador de gasolina? Lo que pasa es que al interior de donde estaban estos hidrocarburos, ellos tenían una pintura especial para delimitar dónde estaba el nivel del petróleo. Bueno, de la gasolina. ¿Del hidrocarburo? Perdón, del hidrocarburo, sí. Entonces, esa pintura especial, pues era uso privativo ¿De Ecopetrol? de Ecopetrol. Pues, ¿qué pasó? Que este señor Humberto Sanabria se lo empezó a vender a los paracos para que ellos también pudieran hacer esa marcación, O sea, y no se notara tanto. Donde no había registro, robaban. Donde había registro, vendían el registro para seguir robando. En pocas palabras. Sí, señor. El hurto se realizaba a gran escala, sacando suficiente combustible para llenar, ¿qué? Una cosita chiquita, si me enfoca la cámara, 20 a 30 tractómulas, bueno, no sé si tractómulas hay que decirlo, más bien camionetas de Platón en una noche. ¿Cómo se llaman estas que son las camionetas cisterna? Sí, pero como no eran tan justificados y no podían dar tanta boleta, lo que hacían era llenar camionetas de Platón con varios barriles. En una noche vendiendo las pimpinas, era más que todo, eso era lo que llenaban de 55 galones hasta en 170,000 pesos. Ahora, si cada pimpina valía 170,000 pesos y se robaban entre 20 a 30 en una noche, imagínense cuántos hacían a la semana, imagínense cuántos hacían al mes, imagínense cuántos hacían al año. Una cosa de locos. Pero que sea el mismo Marcelino Buitrago, quien estuvo aquí en el Tercer Canal, que nos explique el modus operandi de este robo de hidrocarburos por parte de la SAUCE en el departamento del Tolima. No, los robos eran las 24 horas, ¿sí? Cuando estaba pagando gasolina, ellos ya tenían la información. Y se las daba Porque Raúl. quien daba la información era Raúl Argüello, porque ellos tenían una clave, ¿sí? Saque la mona, me saca la mona a bailar por decirle a las 10 de la noche y me la trae a las 2. Sabía que entre las 10 y ese tiempo, 2 de la estaba pasando gasolina por la zona donde ellos tienen las ilícitas, las válvulas. Y sin necesidad de estar en la planta de bombeo, cogían y abrían un hueco, le ponían el miple como dice. No, Pum Pum. es que en la planta de bombeo nunca se podía hacer hurtos. Allá no se puede hacer un hurto porque empezando que ya la presión llega ya, ¿sí? Mermada. Porque nosotros ahí en Mariquita lo que se hace es reimpulsar a freno y freno reimpulsa a Herbeo. Y Herbeo descuelga Manizales. Pero nosotros nos damos de cuenta, claro que uno se da de cuenta porque uno se da de cuenta en las presiones, ¿sí? Y además el tiquete, ahora el primero que se daba después de nosotros, el primero que tenía la información era Raúl Argüello porque nosotros la información la entregábamos por conducto regular, ¿sí? Nosotros no podíamos pasar porque para eso estaba el jefe de la planta. Entonces, mire, jefe, lo que pasó aquí anoche tocó parar bombeo, entonces se sabía. Y yo, no, sí, ustedes saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo que no hizo Gabriel Ospina cuando lo llevaron allá fue porque él disparó el radio, ¿sí? El toki, y paren bombeo porque están robando, y le contestaron por el misma onda, la misma frecuencia. Bueno, le dijeron de todo, que eso no era él, bueno, lo que él dice ahí, ¿sí? Y en los días se lo llevaron. Y fue por él haber dicho que los paramilitares estaban robando esa noche. Viejo Pepe, si yo soy el encargado de la greca, del café en el Tercer Canal, el que le da a todos nuestros periodistas, colaboradores y demás, y yo le aviso a usted los horarios en que usted se puede robar ese café, yo soy cómplice, pero hay otros determinadores, ¿no? Aquí, digamos, tenemos a alguien de seguridad, tenemos otros personajes que pronto pueden ver que usted se está robando eso. Digamos, el que ve la cámara de seguridad, es uno de ellos, sí. Exacto. Entonces, pues ahí uno se pregunta, pasándolo o trasladándolo a este tema del robo de hidrocarburos, pues la policía, la fiscalía, el CTI, el DAS en su momento, pues viejo, ¿qué estaban haciendo en este momento? La ley de la calle, no veo, no digo, no oigo. No, ellos estaban dando cuenta de la vuelta. ¿Y uno cómo puede transar a estos personajes para que esto no suceda? Pues con el mismo pago de hidrocarburos, loco. Y esto lo relató el señor Pedro Pum Pum, porque el hurto era concedido y conocido por otras entidades estatales como las fiscalías, la policía, el DAS y el CTI de Mariquita y Fresno, que participaban
pues como decía Pedro Pum Pum, todo el mundo comía. La policía y el CTI e incluso el DAS de Mariquita iban ellos mismos a buscar el combustible robado en sus propios carros. Qué descarados, güey. Se iban allí y le decían, señor Pedro, me parece muy tenaz lo que usted está haciendo. ¿Por qué, señor agente y demás? Pues porque no me ha dado mi gasolina para el mes. No comparte. ¿Qué es lo que le pasa a usted? O sea, ¿usted en qué mundo vive? Sea correcto, señor. A mí me corresponde una parte de eso. Y esto es lo que el señor Pedro Pum Pum llama un negocio lindo, lindo, porque se recibía 1 millón de pesos en efectivo y dos canecas de 55 galones semanalmente. Veamos qué es lo que dice el señor Pedro Pum Pum sobre este negocio lindo, lindo. Oh, los robes eran a 20. Negocio tan lindo, tan lindo. Ahí de entrada, fiscalías, policía. En el caso de Mariquita, DAS, CTI. Aquí todo el mundo comía, doctor. Todo el mundo comía. Todo el mundo comía. Con los fiscales, con los señores fiscales hablo de Fresno, llegué a un acuerdo. 1 millón en efectivo para el hombre. Fuera de eso le regalaba 2 canecas de 55 galones semanales. A la policía le daba lo mismo. Eran más descarados esta gente, hombre, que ellos mismos iban por el combustible en sus carros. ¿Sí? Lo mismo los señores de Mariquita, lo mismo. Aquí todo el mundo participa. Oiga, ¿usted sabe cuánto se ganaban el salario mínimo en el año 2000? ¿Unos 700? Eran 286.000 pesos. ¿A lo bien? En el año 2000. Si estamos hablando de que les daban ¿Seguro? 1 millón de pesos mensual, papi, sí, segurísimo. Si estamos hablando de que les daban 1 millón de pesos, a hoy día. O sea, millonarios. Eran casi 3 palos, más de casi 3 palos. Imagínese usted, 3 palos en el bolsillo para 2 policitas y 2 canecas de gasolina completas. Después usted podía vender, coja la mitad, coja un cuarto, güey, que eso le dura para todo el mes. Y lo demás véndalo. ¿Cuánta plata no se hacía tan bien las autoridades con este robo consensuado, bonito? Porque es que, parce, es muy descarado. Y otra cosa que más adelante vamos a detallar, la justicia para 3 mierdas, para nada, no sirve para nada. Oiga, aquí de 1360 BR nos pregunta si usted y yo íbamos a Mariquita que nos llenaran el tanque. Bueno, no sé si usted estaba con esas actualizaciones, pero sí le puedo decir y le puedo establecer que al DAS, a la Fiscalía, al CTI, a todos esos personajes sí iban a Mariquita que les llenaran el tanque. Eso sí se lo puedo asegurar. A nosotros no, pero al resto sí se lo llenaban harto. Con pimpinas y tras del hecho les daban 1 millón de pesitos. No, una cosa del... Un negocio lindo, lindo. Muchas gracias de 1360 BR con sus comentarios bien a tono el día de hoy. Ahora, vamos con el montaje judicial contra los trabajadores de Ecopetrol, que es la mordaza que tenemos para el día de hoy. Sí, porque el descaro fue eso, claro, el gran jefe de la oficina de Fresno, el gran jefe de lo que sería los dueños de Ecopetrol, cagados de la risa, pero al funcionario tranquilito que tiene que hacer un cambio de servicio, papi, llémelo para la cárcel. Al que denuncia las válvulas ilícitas, va y mátelo, porque así funcionaba el paramilitarismo, con los de cuello blanco dando órdenes, poniendo listicas, como Santiaguito Uribe con los 12 apóstoles, tome caballero, vaya, haga su trabajo. Esta es la orden del día. ¿Quiere ganarse la plática el día de hoy? Estas 20 personas no tienen que existir. Tienen que aparecer no con la cédula, sino en medicina legal. Ni eso. Que no los vuelva a ver. Entonces, ¿cómo fue ese montaje, Julián? Espero que estaba pensando en cómo le llenaron el tanque en Mariquita. Pero hay 2 personajes aquí valientes, honorables, que a uno le da esperanza, loco. Y no solo porque los conocemos, porque los escuchamos, sino que cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ambos, con el señor Marcelino Buitrago, que fue el que ustedes escucharon ahí en el programa que estaba con nosotros y Julián Martínez, y el señor Gabriel Ospino, que es el personaje que ustedes escucharon en ese audio de Justicia y Paz, que fuimos hasta Ibagué para entrevistarlo, pues se les notaba esa impotencia. Claro, imagínese. Porque se les lloroseaban los ojos, porque fueron muchos años donde tuvieron que estar privados de la libertad por un delito que no cometieron y que ellos mismos denunciaron a costa de una expansión paramilitar y un proyecto político que incluso, por ejemplo, en el caso del señor Gabriel Ospino, el señor es originario de Puerto Boyacá. Puerto Colombia es la vuelta. Ok.
cuna del paramilitarismo en Colombia. Él dijo cómo él se tuvo que desplazar de Puerto Colombia hacia el departamento del Tolima porque los paramilitares cooptaron todo ese territorio y él ya no había oportunidades. Entonces dijo, bueno, me voy a Tolima porque allá pues no está tan grave la situación. Y vea lo que le pasó. Trabajando con Ecopetrol, una de las mejores empresas, entre comillas, que tenía el país. La mejor. Sí, o sea, con beneficios, porque Bavaria también da muchos beneficios a sus trabajadores, como educación para sus hijos y demás. Las primas. Pues se tuvo que ver con que su trabajo también estaba totalmente cooptado por este auge paramilitar y la llegada al proyecto político comandado por el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué fue lo que sucedió? Gabriel Ospino y Marcelino Buitrago, que eran trabajadores de Fresno y Mariquita, notaron que se estaba robando el hidrocarburo por bajas de presión en la línea y la necesidad de parar el bombeo. ¿Cómo así? Ellos estaban, bueno, iniciamos el bombeo, vamos a cargar las estaciones de gasolina, cuando, oiga, se está bajando la presión. No. Paremos el bombeo porque se está perdiendo gasolina, weón, y esto pues obviamente es un detrimento para la empresa. Ey, señor Raúl Argüello, ey, señor, ¿cómo es que se llama el otro? Humberto Sanabria. Viejo, se está perdiendo esta vuelta, ¿cómo hacemos? Sí, no, para el bombeo que todo bien. ¿Ya lo reportaron? Sí, no lo reportamos, todo bien. Entonces ellos, tan raro. Y se dieron cuenta que ya no era casualidad, porque una vez, breve, 2 veces, bien, pero... 3, 4. 3 veces, incluso ya todos los hijos de madres días y sobre todo en horas de la noche, porque ellos tenían ese turno en la noche de hacer ese bombeo. O sea, no, esto no es normal. ¿Cómo fue que usted dijo la frase de las cosas que pasan? La primera es tragedia y la después es una farsa, güey. Pues aquí se repitió todos los días. O sea, es que todos los días sacaban ese negocio lindo, porque todos los días tenían que sacar plática para financiar la guerra y para financiar el auge paramilitar. Para pagar la nómina. Ahora, es lo más gonorrea. ¿Qué pasó? Que como todo estaba cooptado, el señor Gabriel Ospino intentó denunciar esto ante la Fiscalía de Mariquita, pero según lo que nos dice el testimonio de Gabriel Ospino, esos reflejos están ásperos. Ya, todavía no me sale la telaraña. Pero este señor Ospino intentó denunciar esto ante la Fiscalía de Mariquita, pero el funcionario se negó a recibir la denuncia y lo amenazó diciéndole, abro comillas, que estaba acabando su propia tumba. Un joven que sí denunció una válvula ilícita fue asesinado frente a la planta con el jefe Raúl Argüello confirmando que había sido por sapo. O sea, estos personajes, además de darse cuenta, decírselo a sus superiores, ver que no estaba nada, fueron a la fiscalía y la fiscalía le dijo, no, papito, no denuncie eso. ¿Por qué? Porque a mí se me acaba la gasolina, porque recordemos que la fiscalía también recibía todo el tema de las válvulas de gasolina, de las pimpinas llenas de gasolina para su propio uso y el tema de que pues ellos le decían directamente a los paramilitares quiénes eran los sapos que se estaban dañando este negocio frente a las autoridades. Y por eso, en el año 2002, el señor Gabriel Ospino fue secuestrado, llevado en un carro por su jefe Raúl Argüello al campamento paramilitar La Latilla, donde le informaron que el proyecto paramilitar se financiaba con el combustible Ecopetrol y que la administración estaba al tanto. O sea, su mismo jefe lo llevó al campamento donde lo secuestraron. ¿Qué es lo que nos relata el señor Gabriel Ospino? Que su jefe le dijo, venga, hay una persona que quiere hablar con usted. Y él, ¿cómo así? No, tranquilo, relájese, vamos. Pues marica, es su jefe. Sí, usted dice, bueno, pues, en parte. Vamos relajados, vamos y charlamos, qué es lo que toca hacer y demás. El señor Gabriel Ospino llegó allá y resulta que fue secuestrado por sapo, por haber denunciado algo que era su obligación como trabajador de Ecopetrol. Tras el secuestro y las amenazas, porque él fue liberado, hay que decirlo, Ecopetrol obligó a Ospina a volver a su puesto de trabajo. O sea, tras de que Ospina le dijo, marica, me secuestraron por esas denuncias. Bueno, papito, ¿va a trabajar o se va? ¿O qué? ¿Qué hacemos? No, pues, viejo, yo tengo hijos, yo tengo esposa, pues yo tengo que seguir trabajando. Sí, ándale. Y pues le dijo que si no seguía con esto, lo despedían. Una cosa es renunciar y otra cosa es que uno lo despidan, ¿no? Evidentemente. O sea, una cosa tiene, ¿cómo es que se llama esto? Liquidación. Y la otra no, y también la hoja de vida queda mejor que uno renuncie a que uno lo despidan. Y se vio forzado a trabajar al mínimo, evadiendo para no denunciar más problemas. ¿Qué es trabajar al mínimo? Netamente no avisar estas pérdidas de presión y no avisar que se estaban robando el hidrocarburo los paracos en el departamento del Tolima. Ser como el jefe. Sí, tal cual, trabajar al mínimo. Dale relaja. Papi, tú tranquilo, ¿a ti qué? Listo que si se pierde eso, pero obviamente eso
iba a traer varias consecuencias para el señor Gabriel Ospino. Ahora, vamos a escuchar la declaración del señor Marcelino Buitrago frente a qué le pasaba a los personajes que, pues, de una u otra manera se atrevían a denunciar este robo de hidrocarburos en el departamento del Tolima. Digo de una muerte que pasó de un muchacho que fue a entregar una válvula ilícita más adelante de la estación donde en una finca del abuelo del pelado, un chino todo loco, que a veces pasaba quemando mechas tipo 10, 9 de la noche, y esa noche que yo estaba de turno, estamos ahí hablando con el conductor que tenemos ahí disponible, cuando escuchamos los 2 tiros, 2 tiros. Entonces dice, él dijo, mi hermano, pues ahí viene mi sobrino quemando mecha. Le dije, no, mecha, eso fueron tiros de arma, fueron un pistola o revólver. Cuando vimos que el celador nos hacía señas y corra, nosotros arrancamos. Claro, era el sobrino del mismo muchacho que estaba ahí. Pero a él lo mataron por haberle dicho a Raúl Argüello, por haberle entregado una ilícita, porque es que Ecopetrol pagaba, ofrecía por los medios de comunicación, decía que denunciaran las ilícitas, que había recompensas. Eso. Y anterior de eso a nosotros nos llegó una comunicación donde decía que tuviéramos alerta porque en la estación de Herbeo, más adelante, de Fresno, más adelante la de nosotros, está Fresno, luego viene la Herbeo que queda más arriba en la Loma del Páramo y ahí descuelga ya la línea Manizales. Sí. En esa ocasión nosotros nos enteramos de que allá también habían matado a un muchacho, por ahí en carretera, que trabajaba de conductor, lo mataron los paracos. Este muchacho que entregó allá la válvula ilícita, que fue muerto por los paramilitares, el mismo celador, el portero, le dijo, hermano, usted viene a denunciar una ilícita, usted lo van a matar. No, ahorita me dan una recompensa y con eso le digo, hermano, compre el cajón. Yo estaba detrás escuchando lo que él estaba diciendo porque yo me estaba comiendo unas guamas porque ahí hay un palo de guamas. Y yo, calla viejo, este pelado lo van a matar. Ahí, viejo Pepe, ya esto está incontrolable. Sí, porque ya tocó empezar a matar gente, ya muchos trabajadores estaban denunciando, ya hubo un secuestro, o sea, ya todo el mundo está alertado y conocía la situación. ¿Qué pasa frente a eso? Que pues ya era inevitable que tenían que caer algunos responsables. O sea, la justicia tenía que echar mano. ¿Por qué? Porque pues ya familias, ya personajes de la zona estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Ya con estas pérdidas pues la gente no iba a dejar que esto cayera en impunidad y tenían que caer ciertos responsables. Entonces pues surgieron las grandes ideas. Porque es que este país es de grandes ideas. Entonces, ¿qué dijeron? La administración de Ecopetrol y la fiscalía dijeron, ¿cómo hacemos para limpiarnos literal de todo este oro negro bañado en sangre? ¿Cómo hacemos para que los personajes que están denunciando, primero, se callen y segundo, los que realmente somos los responsables y lo que estamos haciendo, este robo, no vayamos a la cana, no vayamos a la cárcel? Pues perro, culpemos a los trabajadores. Es que realmente los que están en la bomba, los que no habrían reportado estas fallas son ellos. Porque como nosotros no escribíamos, no recibíamos estas denuncias, pues es como si nunca las hubieran hecho. Exactamente. Es como si fueran cómplices. Entonces, hay un punto aquí que es el más duro. O sea, a mí me enseñaron, lamentablemente o afortunadamente, que cuando usted está en una pelea, usted, por ejemplo, está contra 2 personas, usted tiene que darle al más agresivo. Usted tiene primero que identificar quién es el más agresivo y usted primero tiene que irse contra ese. ¿Por qué? Porque si usted va y le pega al más agresivo, el otro lo va a pensar 2 veces para irse contra usted. Y en este caso utilizaron esta lógica. ¿Cuáles eran los más agresivos y los que más alzaban la voz? Los sindicalistas, los de la Unión Sindical Obrera de la USO. El mayor sindicato que ha tenido este país, que siempre ha estado o que nació o creo que incluso pertenece a todo lo que es el régimen petrolero. Sí. O sea, la USO es de Ecopetrol, de la ESOImóvil, bueno, de todos estos grandes empresas petroleras. Entonces, ¿a quién tenían que ir a chantarle ese proceso judicial? Al señor Marcelino Buitrago y al señor Gabriel Ospino, que eran los que primero denunciaron y que eran los líderes sindicales en Mariquita y en Fresno.
darle al más agresivo. Ya con eso los otros se calman. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? El objetivo era condenar a personas inocentes para legalizar el hurto consentido por la administración. ¿Cómo hicieron eso? Primero, un videomontaje. La principal prueba dentro de este proceso fue un video falso en contra de estos personajes donde por orden de alias Lucas, no es el mismo del parquero Padilla, sino era un personaje también de las AUC, bueno, del frente de Ramón Izaza en el departamento del Tolima, que se reunía con el señor Raúl Argüello, jefe de la bomba en Mariquita, si no estoy mal, obligaron a operarios a simular la carga de combustible contaminado que no servía en un carro tanque dentro de la planta de bombeo mientras eran grabados. ¿Cómo así? Papi, usted es Gabriel Ospino y Marcelino Buitrago. Con un arma en una mano y con la grabadora en el otro, yo le digo, papi, simule como si usted estuviera llenando esa camioneta de hidrocarburos porque esta va a ser la prueba para encochinarlo usted, weón. Los cogieron y obviamente a los señores les tocó hacer esa vuelta, pues porque con un arma en la cabeza cualquiera corre. Pues cualquiera le toca hacer esa vuelta, entonces ellos le tuvieron que simular así como si ellos estuvieran robándose eso. Este video fue entregado a la fiscalía como evidencia que los trabajadores eran los ladrones, a pesar de que los paramilitares confesaron que fue un montaje años después, o bueno, tiempo después. ¿Cómo se confirmó la inocencia y la persistencia en la injusticia frente a este proceso? Los paramilitares, incluyendo alias Pum Pum, como lo dijo el señor Gabriel Ospino, inevitablemente cayeron a la cárcel. Y ¡oh sorpresa! ¿Con quién se encontraron en la cárcel? Con el señor Gabriel Ospino y con el señor Marcelino Buitrago, donde el señor le dijo, oiga, ¿usted es el señor Pedro Pum Pum? Sí, señores, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Oiga, nosotros somos Marcelino Buitrago y Gabriel Ospino. Nosotros somos trabajadores de Ecopetrol en el Tolima y pues a nosotros nos dicen que nosotros supuestamente trabajamos con usted, que nosotros supuestamente éramos cómplices en todo el robo de hidrocarburos que usted estaba haciendo. Uy, mi señor, qué pena. Yo a usted nunca lo he visto en la vida. Yo conozco al Raúl Argüello, yo conozco a otros personajes, pero usted jamás en la vida. Mi señor, discúlpeme, la verdad. Si oiga, usted puede hablar, nos los llevamos aquí encanados y tal, y no nos sacan, y los responsables allá campantes. ¿Será que usted nos puede ayudar para eso? Breve, yo voy a declarar, porque pues sí, me parece una injusticia, y ahí es cuando se resuelve el asunto. Los paramilitares, incluyendo alias Pedro Pum Pum, confesaron en audiencias de Justicia y Paz que los trabajadores de la planta, Marcelino Buitrago, Gabriel Ospino y sus compañeros eran inocentes y que el robo se hacía afuera con la complicidad de los jefes de Ecopetrol, incluso fueron declarados víctimas de los paramilitares. Ahora, ¿qué pasó con este video macabro donde obligaron a los trabajadores a simular este robo de hidrocarburos? ¿Se perdió? Mágicamente se desapareció. Porque ¿qué pasó? Que después de liberados, estos Marcelino Buitrago y Gabriel Ospino le dijeron, venga, tras del hecho, la fiscalía, bueno, estos personajes nos hicieron esto con un video falso. ¿Dónde está ese video falso? ¿Cuál? ¿Video falso? ¿Cómo así? ¿De quién me estás hablando, Rick? Ah, sí, aquí hay un registro en video, pero lamentablemente la cadena de custodia se perdió y ese video no lo tenemos. Ah, como raro que pasó en Colombia, la cadena. Sí. Esa palabra cadena de custodia suena tan bonita, pero cuando uno escucha eso uno dice, no, eso se va a perder. Ahora, no está. Escuchemos qué fue lo que dijo ante Justicia y Paz el señor Pedro Pum Pum frente a no es el señor... Paz, es Marcelino contándonos. Ah, perdón, Marcelino Buitrago contándonos cómo Pedro, pues declaró a su favor entonces sus procesos para exculparlos de este robo de hidrocarburos en el departamento del Tolima. Pedimos cambio, nosotros nos llevaron a Ibagué, regresamos como a los 3 meses, nos cambiaron de patio. Cuando llegamos al patio, el señor Pedro me llama, me dice, vengan ustedes, necesito hablar con los de Ecopetrol. Y este man, ¿qué? Usted me dice, man, ese es paramilitar, es Pum Pum. Y yo, bueno, quién sabe qué quiere. Sí, a la orden que necesita. No, hermano, es que vea, tengo algo aquí que no me deja, ¿sí? Digo, ustedes son inocentes, yo tengo todas las pruebas donde ustedes pueden entregar para que demuestren la inocencia de ustedes, porque los que robábamos eran nosotros, hermano, no es un robo, era una donación o una dotación que nos daba Ecopetrol, porque como ellos no podían pagar, ¿sí?, en efectivo, entonces nos permitía el hurto. Pero el hurto nosotros lo conocíamos cuando sacábamos la boleta, ¿sí?, que ahí salía el faltante. O a veces teníamos que parar bombeo porque el flujo que llegaba no era suficiente y la máquina se recalentaba, entonces teníamos que apagar. Pero para sorpresa que cuando íbamos a reiniciar bombeo, a veces durábamos hasta 4 horas, 5 días, ¿sí?, 5 horas,
5 horas, 2, 3 horas. Cuando íbamos a arrancar el bombeo, la línea estaba vacía, ya se habían sacado toda la gasolina que quedaba en el tubo. A la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puede sonar como una injusticia, puede sonar también como un hecho pues característico de lo que pasa en este hermoso platanal, y es el tema de los falsos positivos judiciales. Pero quiero que lo lleven también a lo personal. Imagínense que a su papá, que a su hijo, que a su hermano, que a su tío lo metan a la cárcel injustificadamente y que él mismo se tenga que convertir en investigador, en fiscal, en juez, para desmentir todo esto, y hasta que un paramilitar involucrado en esto caiga en cana y se lo encuentren en el mismo pabellón y usted lo convenza de que pues desmiente estas afirmaciones, sea la solución para que usted salga de esta situación. Usted no sabe el dolor que uno como periodista percibió al escuchar estos relatos, de cuántos años allá encerrados, de lo que les tocó vivir. Ahora, de la persecución. De la persecución, del desprestigio. O sea, solo el hecho de que usted viva en un cierto barrio, en este caso de Ibagué, de Fresno, de Mariquita, y que todos sus vecinos se enteren que usted entró a cana, ya lo empiezan a mirar con otros ojos. Cierto. Ya lo empiezan a tratar de otra manera. Y tras del hecho que eso sea de manera injustificada, igual es una mancha que no se quita. ¿Quién le va a devolver a estos señores los años que estuvieron en la cárcel? ¿Cómo se devuelve eso? ¿O cómo usted quita de la memoria de alguien el hecho de que hayan asesinado a un compañero, que lo hayan secuestrado, que lo hayan amenazado, que le hayan puesto una pistola y que lo hayan grabado? Eso no se quita, no eso se borra. Es irreemplazable. Y tras del hecho ni siquiera lo han hecho. O sea, no les han retribuido nada. Ellos están en libertad condicional. O sea, ellos realmente no los han exculpado. Simplemente se les vencieron los términos y más, pero así que los han declarado inocentes, no. Ese proceso no está así. Oiga, y lo que escuchamos es que hablaron en Justicia y Paz. No están hablando en la calle, no están hablando aquí en un micrófono, en un programa, no. Lo hicieron ante la ley. Los paramilitares involucrados dieron nombres, dinero, cifras, modus operandi, absolutamente de todo. Los exculpan ahí. ¿Y qué pasa con esta querida justicia hoy día? Nada. Ahora, Pedro Pum Pum en este momento está recluido en la cárcel La Picañeña de Ibagué, pero hay que decir que está por delitos de homicidio, secuestros y demás. También él denuncia que hay cierta demora en agilizar su proceso o en llevar su proceso porque la justicia y algunos fiscales del Tolima al parecer están coaccionados para que él siga allá y no diga la verdad, y obviamente todos estos personajes están pidiendo pista en la Jurisdicción Especial de Paz para que su caso sea revisado y que la comunidad, la sociedad colombiana conozca con más detalle este capítulo que debería ser un macrocaso de la Jurisdicción Especial de Paz llamada la paraeconomía. En febrero de 2007, alias Pedro Pum Pum salió en libertad y en abril de 2009 se dirigió al jefe de control de pérdidas de Ecopetrol en Bogotá. ¿Qué nos dijo Pedro Pum Pum? Que él vino ahí al frente del Parque Nacional, entre el Parque Nacional y la Universidad Javeriana, ¿no? Es la que queda ahí, que ahí quedaba el edificio Ecopetrol, no sé si aún queda, desconozco la verdad. Y una ranita que dice Ecopetrol. Sí. Y se reunió con el señor Nelson Moyano. ¿Quién era Nelson Moyano? El jefe de control de pérdidas de Ecopetrol en Bogotá. O sea, el que principal. sabe dónde se pierde, qué se pierde. El que debería saber. El que debería saber cuánto se pierde de hidrocarburos. Para denunciar detalladamente dónde estaban las válvulas ilícitas y quiénes compraban el combustible. Pero Moyano, adivine qué pasó. ¿Qué hizo? Se hizo el de las gafas, pa. Ah, bueno, sí, señor Pedro Pum Pum, vamos a... No pasó absolutamente nada. A pesar de las confesiones de los paramilitares y de que Marcelino Buitrago fue exonerado en primera y segunda instancia, él y sus compañeros pagaron cárcel injustamente y algunos, como Héctor Agudelo, siguieron detenidos a pesar de la sentencia de Justicia y Paz. Los trabajadores, incluyendo Gabriel Ospino, han continuado su lucha llevando sus casos a la Jurisdicción Especial de Paz, como dije, que están donde están pidiendo pista, esperando que la sala de revisión reverse la decisión de justicia ordinaria, la cual hizo caso omiso de las confesiones paramilitares. La injusticia se evidenció en que mientras los trabajadores que intentaron denunciar fueron condenados, los funcionarios de Ecopetrol y agentes estatales implicados fueron absueltos por la fiscalía o recibieron preclusión de términos.
Esta es la historia sin mordaza del día de hoy. Pero viejo Pepe, usted nos trae una adicional. Aquí siempre hemos hablado de que la fiscalía no sirve para un culo. Somos periodistas y puede que no nos crean. Pero, ¿qué pasa si un juez de Justicia y Paz dice que la fiscalía exactamente sirve para 3 bondades? Ahí ya cambia la cosa. Y esto fue lo que sucedió en exactamente este falso positivo judicial. Un juez de Justicia y Paz dijo que aquí no se está haciendo nada y que hay que apresurar las cosas. Pero vuelvo y repito, mis palabras no sirven en este momento. Que hable el juez. Escuchen qué fue lo que dijo. Esas investigaciones en ordinaria estaban archivadas. O sea, se habla del 95, 98% y más. Incluso se habla de muchísimos casos de los cuales que cometieron los paramilitares, de los cuales la fiscalía no tenía siquiera conocimiento. O sea, había una cifra negra de criminalidad impresionante. Entonces, tenemos en justicia ordinaria que la gran mayoría de estos hechos cometidos por los grupos paramilitares estaban archivados porque no se pudo, bueno, por la razón que haya sido, digamos, no se produjo investigación, no se produjo aplicación de la justicia. Y entonces las copias que con motivo del proceso de Justicia y Paz se libran a la justicia ordinaria están siguiendo el mismo cauce, están siendo archivadas paulatinamente. Esa es nuestra opinión en relación con los informes que siempre pedimos. No, que se libraron copias al fiscal de Guamo, Tolima. ¿Qué pasó? No, se archivaron. No ha habido iniciación de investigación. Entonces estamos haciendo lo mismo. O sea, la misma debilidad del aparato judicial se está viendo en relación con las compulsas de copias. De ahí, señora fiscal, que insistamos como sala, que le hayamos insistido al fiscal general de la Nación que esto tiene que tener una metodología, esto tiene que tener una dinámica diferente. Y pues este es el caso del día de hoy en Sin Mordaza. La financiación por parte de las grandes empresas colombianas hacia los paramilitares y esa alianza oscura. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? La misma mierda. ¿Quiénes son los actores armados? El ELN, las FARC, el Clan del Golfo, las bandas criminales, los paramilitares, lo que sería también los narcotraficantes, absolutamente todos. ¿Que ya no tienen ideología política? Sí, no la hay. ¿Que tienen todos los mismos negocios? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia muy bonita. Esta clase que dieron los paramilitares de cómo aliarse con los de cuello blanco, lo aprendieron otros. Y aquellos que en su momento acataban órdenes, por ejemplo, Salvatore Mancuso, del señor Pum Pum, de Pablo Hernán Sierra, de Doble Cero, de Don Berna, ahora son jefes de su propio grupo. ¿Y qué aprendieron? Que hay que hacer alianzas, que hay que hacer negocios, que hay que seguir con la misma vaina porque es mejor que ser traqueto. Y en este gobierno de Gustavo Petro se ha anunciado este tema. Sí, ¿qué es lo que ha pasado? Poco o nada, porque tristemente la fiscalía, por más que cambie de cabeza, esos tentáculos siguen untados. Untados de oro negro, manchado de sangre. Untados de pólvora, manchada de sangre. Untado de los diamantes, untados de sangre. Donde usted quiera ver, están untados. Porque tristemente, vuelvo y repito, esta herencia y esta clase que dejaron sigue operando en el territorio colombiano. Sí, es lamentable lo que sucedió. Vamos a traerles obviamente más profundidad de ese tema porque seguimos investigando lo que fue la paraeconomía y el robo de hidrocarburos de las Autodefensas Unidas de Colombia o de los paramilitares a Ecopetrol y por supuesto estos casos que la verdad dinamitan aún más la confianza que hay en las instituciones. No, y si digamos estamos hablando de Ecopetrol, más adelante vamos a traer el robo en las minas, porque esa es otra vaina. El bloque Central Bolívar, bloque Metro, Cacique Nutibara, oficina de Envigado, gobernación de Antioquia, alcaldía de Medellín, etc. Ahora, o sea, proyectos extractivistas. O sea, uno habla de extractivismo, tiene que hablar de paramilitarismo. Ahora, esta Sin Mordaza no va solo de un lado. Vamos a hablar también de la guerrilla. Vamos a hablar de los funcionarios del gobierno Petro que también han amordazado historias. Vamos a hablar de una querida compañera como es Laura Sarabia en próximas oportunidades. Así que no se desconecten, suscríbanse. Volver a agradecer a la señora Andrea Daza y a su tía que nos hicieron pues estos hermosos pues regalos. Que Felipe tiene el arbolito, tiene también este aviso. Y decirles que estamos prestos a seguir con nuestro trabajo, a seguir trayendo estas
historias que realmente no deben ser amordazadas, que deben ser conocidas y que no tienen tinte político, sino simplemente una necesidad de quitarnos la mordaza y quitarnos la venda. Porque aquí, como yo lo he dicho siempre, a pesar de ser un platanal, es hermoso. Es el país donde vivimos, donde la mayoría quiere irse, donde quiere armar raíces o sembrar raíces en otros lados. Aquí queremos construirlas porque creemos que hay un futuro y somos malos buenos, pero tenemos que quitarnos esa mordaza y esa venda para que realmente deje de ser un platanal y sea nuestro hermoso país. Tercer mundo, con problemas y demás, pero que realmente nos dé gusto decir nuevamente que somos colombianos. A mí me da gusto decirlo, pero siento a veces como escozor al recordar todo lo que ha sucedido en este platanal. Y recuerden, Sin Mordaza está de lunes a viernes después de Periodismo Sin Corrección. Más adelante aparecerá No Copio con los análisis políticos de la coyuntura nacional con nuestras queridas compañeras Laura Rodríguez y Mariana Guerrero para que no se desconecten. Y recuerden, mi nombre es Felipe Martínez. El mío, Julián Lamprea. Y no siendo más, que tengan un excelente día. Y recuerden, quítense la mordaza, pero sobre todo, la venda de los ojos. Hasta luego. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.